Romanos capítulo 7, el tema que vamos a estudiar hoy se llama el pecado que mora en mí. Y si vemos Romanos capítulo 7, el título dice el pecado que mora en mí. Entonces hay algo que está morando dentro de mí. La palabra morar significa habita, vive, reside, está. Eso quiere decir la palabra mora, morar en mí. Leamos en el precioso nombre de Jesucristo. Dice la palabra Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Amén. Vamos a sentarnos. ¿Se entiende? Vamos a repetir el versículo ahí, sentaditos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Atención. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Entonces es evidente por medio de las Sagradas Escrituras que algo hay dentro de nosotros, porque dice el pecado que mora en mí. Y hemos dicho que la palabra mora o morar significa que habita, que vive, que reside, que está dentro de mí. Tenemos que saber que hay algo dentro de nosotros. Hay muchas veces cosas guardadas que no queremos dejar, pero algo hay dentro de nosotros. Hay cosas que la ley me ha mostrado o nos ha mostrado que no son buenas. Atención. Hay cosas que la palabra de Dios nos ha mostrado que no son buenas. Mas sin embargo, las hacemos. Buenas, agradables para mí, pero no para Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que estamos haciendo que no le agradan a Dios, pero le agradan a la carne. A la carne la siente sabrosa. Y solo vamos a enumerar, porque no vamos a entrar en detalles. Quiero que vayan conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Dice la palabra, ya lo tenemos, 5:19. Dice así la palabra, 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta,
acerca de las cuales os amolesto, como yo ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces hay cosas buenas y agradables para mi persona, para mi carne, pero que son desagradables para Dios. Y eso es lo que tenemos que arrancar de nosotros, lo que mora en mí, lo que habita, lo que vive, lo que reside. Porque más de algunas de estas cosas, y hay muchas más, entre las cuales se encuentra un espíritu inmundo que destruye hogares, familias y matrimonios. Ese espíritu se llama chisme también. Y ese espíritu inmundo vive dentro de muchas personas. Habita, ya reside, ya hizo su casa ahí. Y son cosas que no le agradan a Dios. Tenemos que sacar todo eso que está viviendo dentro de nosotros y que no le agrada a Dios. Por eso, dice Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Será que la ley es pecado? En ninguna manera, dice. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Y la palabra codicia significa ambición, significa deseo. Si en la palabra de Dios no existiera la palabra codicia como algo malo, yo podría desear y codiciar, ambiciar, anhelar lo que tenga el vecino, que no me sería pecado. Pongamos atención. Si la palabra codicia no existiera, no sería pecado codiciar. Pero como la palabra dice no codiciarás, entonces la palabra toma vida. También dice la palabra no codiciarás a la mujer ajena o al hombre ajeno, viceversa. Pero si no lo dijera la palabra, no sería pecado. Cuando Dios dice en su palabra, eso no es bueno, eso es pecado, lo que hacemos o lo que yo hago resulta que es malo, no es bueno. Veamos ahí Romanos 7:8. Mas el pecado, dice la palabra, mas el pecado, dice el 8, oiga, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Vuelvo a repetir porque es necesario entender este versículo. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Porque sin la ley, hermano, el pecado está muerto. Quiere decir que si la palabra fornicación no estuviera, no existiría la fornicación, no se podría señalar un pecado. Esto quiere decir que si no existiera la palabra fornicación y su significado, no existiría el pecado. Pero el pecado por el mandamiento produjo eso. Cuando viene la ley, cuando viene el mandamiento y te dice, eso que estás haciendo no es bueno, me doy cuenta que estoy mal,
No lo sabía. Pero la palabra me dice que eso no es bueno. Pero como Dios dice en su palabra, no fornicarás, no cometerás adulterio, entonces el pecado toma vida y toma poder sobre la persona, sobre el individuo. Por estar practicándolo, y viene y nos mata espiritualmente y nos puede matar físicamente si somos hallados en el pleno acto. Entonces, el pecado tomó vida, se hizo acción. Es como, por ejemplo, para que me vayan entendiendo, si yo tomase esto y me lo llevo, y no existiera dentro de la ley o del mandamiento que esto es un delito, es un pecado, no lo sería. Pero media vez la palabra dice que yo no tengo que robar. Entonces la ley, la palabra, el mandamiento toma vida y toma poder para poderme destruir por algo que yo tomé, que ya estaba tipificado que no se podía hacer. Veamos Proverbios capítulo 6, 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su ofrenda nunca será borrada. Y nos vamos a Levítico capítulo 20, versículo 10. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefactiblemente serán muertos. ¿Por qué? Por la ley, por el mandamiento que tomó vida, tomó poder, y la codicia se apoderó de mí. Codicié y tomé algo que no era mío, que no lo podía hacer, y vino ese mandamiento y me vino a dar muerte. Indefactiblemente quiere decir inexcusablemente, que no puede dejar de ser, que moría. Ahora morimos físicamente, espiritualmente más, y físicamente mucha gente ha muerto también por causa de este acto que se llama adulterio. Entonces tenemos, hermanos, que tener en pendiente, cuidado, porque hay muchas cosas que moran dentro de mí. Si dejamos, por ejemplo, el adulterio, si dejamos el chisme, el robar, matamos al pecado y nos da vida. Porque el que robaba dice: ya no robe más. Quiere decir que ya no robo. Entonces vengo y al obedecer la palabra de Dios, lo que me estaba matando, lo que te estaba matando, te viene a dar vida también, por la obediencia a la palabra. Veamos qué dice Éxodo capítulo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, o viceversa. La mujer no va a codiciar el esposo de otra mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna
de tu prójimo. Entonces, no codiciarás, dice la palabra. Era lo que dijéramos, si la ley no, si dice Romanos 7, si la ley no dijera no codiciarás, yo no conocería la codicia. Entonces, por medio de la ley, por medio de la palabra de Dios, venimos a conocer muchas cosas que para nosotros no eran buenas. Cuando no existía la ley, vivíamos bien, porque no había quien nos dijera qué estaba bueno o qué estaba malo. Pero cuando viene el mandamiento, el pecado toma vida. El acto o el hecho toma vida por medio de la ley. Veamos ahí en Romanos 7, 8. 7, 8 y 9. Vamos a leer nuevamente. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. 9. Y sin la ley, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando Dios nos dice por medio de su palabra, si haces esto, vas a morir, entonces me doy cuenta que ese mandamiento que antes no existía, ya tomó vida. Les voy a dar dos ejemplos. Ahora hay una ley que ya nació, porque tal vez ya estaba, pero ahora se intensificó. Si matas un perro, ¿qué pasa? Hay una ley ahora que te llevan a la cárcel por maltratar una mascota, por darle veneno. Te llevan a la cárcel y tienes que pagar no sé cuánto dinero. Esa ley no existía antes. Ahora si te encuentran en la calle y te para una patrulla y te encuentran con ¿cómo son estos animalitos? Las iguanas, por ejemplo. Antes no existía esa ley. Podías andar con tu par de iguanas vivas o muertas, no pasaba nada. Ahora, ¿qué pasa? A la cárcel. ¿Por qué? Porque la palabra, la ley, o sea, el mandato tomó vida y ahora nos mata. Ahora nos condena. Por eso que entiendan esta palabra. Cuando nace la ley o el mandamiento, nos damos cuenta que estábamos haciendo mal. Antes podías patear el chucho, lo podías colgar, no pasaba nada. Pero nace una ley y te dice, eso que estás haciendo no es bueno. Y si te encuentran, nació una ley y me doy cuenta que esa ley me puede matar, que esa ley me puede llevar a la cárcel, porque la ley o ese mandamiento tomó vida. Y ese mandamiento que tomó vida me puede dar vida o me puede dar muerte. Veamos qué dice el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó, ¿en qué? Para muerte. Lo mismo que me daba vida, me resultó para muerte. Nos resulta para muerte al dejar que el mandamiento de no fornicar, de no robar, entre en nuestra vida. Nos resulta para muerte el mandamiento, la ley, cuando yo, son dos iguanitas, me las voy a llevar, las mato y me las llevo, y me cacha por ahí la ley y me lleva. Ahí entonces resulta esa ley para muerte.
al estar metido, hermano, en ese fango, en ese lodo, estamos hablando de la palabra, en esa fosa séptica, el mandamiento te saca del abismo al renunciar a él. Si yo robaba, ya no voy a robar. Si yo adulteraba, ya no voy a adulterar. O sea que el mismo mandamiento a mí me va a dar vida, porque me va a decir, deja de hacer eso y vas a vivir. Como dice la palabra en Ezequiel capítulo 18 en adelante, el alma que pecare, esa morirá. Pero si el impío se arrepintiera de todo lo que ha hecho, dice, no le será contado. Entonces la misma palabra que era para muerte, me resulta a mí para vida. Yo quiero, pueblo, que entendamos esto, que es necesario salir de todo esto que está matando al cristiano. Porque como cristianos, más de todo lo que hemos dicho, más de algo tenemos por ahí. Y es necesario salir, que seamos rescatados, que la palabra que nos da vida, nos da muerte, nos da vida también, juntamente con Jesucristo. Veamos qué es el 11. Ya lo leímos o lo vamos a ver a leer. El 11 dice, el 10 habíamos leído, le vamos a leer el 10 y el 11. Y hallé que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. 11, porque el pecado tomando ocasión, mandamiento, me engañó y me mató. Repito, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Pecado quiere decir falta, culpa, decreto. Tomando, dice, tomando ocasión es acrecentarse o aumentar o intensificar. Tomar ocasión quiere decir oferta, ganga, oportunidad. Y mandamiento es orden, es una orden o es un decreto. Entonces, el mandamiento, por el mandamiento me engañó y por él me mató. Entonces tenemos que tener cuidado en estas ofertas. Entonces el pecado, que es una falta, se acrecenta, se intensifica, nos presenta una oferta, una oportunidad y nos mata. No sé cuál sea la debilidad de cada uno de los que estamos aquí, pero viene la oferta del pecado. Me engaña, caigo y ¿qué pasa? Me mata. Tenemos que tener cuidado en todo lo que hagamos, desde más pequeño hasta con un vuelto. Si me quedo con un vueltecito por ahí, ni cuenta se dio, ya está pecado. Y eso ya es pecado, porque estamos robando. No damos cabal, estamos robando. Le quitamos una onza, es pecado, es robo, etcétera. Todo, hermano, tenemos que ver a modo de no caer y que el pecado, que el mandamiento no se vuelva contra nosotros y nos pueda matar, sino que al contrario, renunciar a todo eso para que tengamos vida y la tengamos en abundancia en Cristo Jesús. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te doy gracias en el precioso nombre de Jesucristo por esta palabra. El pecado, dice la palabra, mora dentro de nosotros. Ahí está. Pero sabemos que si renunciamos al pecado, si renunciamos a todas estas cosas,
Lo que era para muerte resulta en vida para nosotros. Saca, Padre, todo lo malo que hay dentro de mí, dentro de nosotros, para que podamos, Señor, caminar en esa luz admirable que se llama Jesucristo. Que esta palabra, Señor, venga a dar sanidad y liberación a la congregación, como a los que están fuera, a quienes va a llegar este mensaje también, Señor amado, Señor eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.